Mi nombre es Juan Francisco Poveda Guillón. Este trabajo es Problemáticas asociadas con la contaminación del suelo y es entregado al tutor Jaime Mauricio Cabrera. Introducción. El suelo no se considera comúnmente dentro de los recursos naturales que deben ser gestionados. Se desconocen las características físicas, químicas que lo caracterizan. Los procesos de formación, sus clases o tipos, de hecho, no se consideran su análisis sino hasta que se desarrollan actividades productivas que dependen directamente de él, como sucede con la agricultura. De esta manera se generan fuertes exigencias en el recurso, que se traduce en procesos intensivos de producción, abuso de agroquímicos en el suelo, implementación de prácticas poco tecnificadas, entre otras que generan deterioro progresivo del suelo. En este momento es cuando se evidencian fuertes impactos que se hacen evidente la importancia del suelo como recurso que sostiene diversos procesos productivos en la parte de ecosistemáticos, culturales, económicos y entre otros. En el manejo de la contaminación en el suelo, por esta razón es importante analizar las alternativas para manejar la contaminación del suelo. Pues según la FAO, en 1983, la degradación del suelo se puede definir como todo proceso que rebaja la capacidad actual y potencial del suelo para producir cuantitativa y cualitativamente bienes y servicios. Aunque se puede producir por causas naturales, la degradación del suelo es fundamental, la consecuencia directa de su utilización por el hombre, bien como resultado de actualización directa, como actividades agrícolas, forestales, ganaderas, agroquímicas y riesgos, o por acciones indirectas como las actividades industriales, la eliminación de residuos y transporte. La contaminación del suelo consiste en una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo, como en consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas en una concentración que supera el poder de amortiguación natural del suelo y que modifica negativamente las propiedades. Esta acumulación se realiza generalmente como consecuencia de las actividades humanas exógenas, aunque también se pueden producir de forma natural, endógena, cuando los procesos de edificación liberan elementos químicos contenidos en las rocas y lo concentran en el suelo alcanzando niveles tóxicos. En la fitorremediación constituye una variación de las técnicas de remediación que se basan en el uso de plantas verdes y los microorganismos asociados a ella, así como las enmiendas del suelo y técnicas agronómicas dirigidas a liberar, conectar o transformar en compuestos inocuos la contaminación del suelo. Inicialmente, el término de fitorremediación se asocia al uso de plantas capaces de, de bioconcentrar niveles inusuales de metales en sus tejidos. La mayor parte de ellas están constituidas por pequeñas plantas herbáceas que desarrollan en zonas de metalurgia naturales o depósitos. Hoy en día la investigación de la fitorremediación se encamina no solo al tratamiento de contaminantes inorgánicos como metales, metaloides, haluros, sino también al tratamiento de contaminantes orgánicos. Algunas de las especies de plantas probadas con éxito en la fitorremediación en suelos contaminados por hidrocarburos. La fitorremediación comprende tanto los procesos dirigidos a liberar el contaminante de la matriz del suelo como los encargados de secuestrar dicha matriz. En la fitodescontaminación es el proceso por el cual la concentración de contaminantes del suelo se reduce y a niveles tolerables a través de la acción de las plantas y su microflora asociada y las técnicas agronómicas apropiadas. La fitoestabilización es el proceso que está encaminado al secuestro y a la estabilización de los contaminantes en los suelos. Se utilizan plantas tolerantes al contaminante, capaces de estabilizarlo mecánicamente y por tanto impiden su transporte a otros medios, incluyendo al agua subterránea. Inyección del aire a presión.
La inyección del aire a presión consiste en inyectar aire a presión en la parte inferior para desplazar el agua de los espacios intersticiales de la matriz del suelo. Esta inyección genera principalmente dos efectos. El primero, el aire inyectado absorbe gran cantidad de hidrocarburos volátiles presentes en el agua y en el suelo. El segundo, el aire eleva los niveles de oxígeno, del cual mejora la biodegradación de los contaminantes. Con la inyección del aire a presión se llevan a cabo dos mecanismos: la remoción de contaminantes y la volatilización de compuestos de las zonas insaturadas y la fase acuosa o biodegradación. El mecanismo gobernante depende de las características de los contaminantes, donde dentro de sus ventajas se resalta que es un proceso excelente para casos donde los compuestos volátiles son los contaminantes principales. Necesita poco tiempo para su actuación y no requiere área adicional para llevar a cabo el tratamiento ni el uso de maquinaria pesada. Con relación a las desventajas, el principal problema de la biodisponibilidad de los microorganismos: cuanto menor es la solubilidad de los contaminantes, menor será la biodisponibilidad. Por otra parte, en este sistema hay poco control de movimiento de agua subterránea y los contaminantes, lo cual pueden acelerar y agravar la extensión de contaminación. Asimismo, los cambios de litología del suelo pueden afectar la dirección y la velocidad del flujo, más aún si se tiene en cuenta que el aire a presión viaja aceleradamente. Muchísimas gracias.